Bienvenidos nuevamente a la asignatura de Psicología Social. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la frustración, pero recordamos que para hablar de la frustración antes hemos hablado del tema de la motivación, de la emoción, dado que la frustración surge cuando la motivación no se logra alcanzar. Los estudios de la frustración, estos se inician en el año de 1950 y continúan hasta la actualidad. Muchos investigadores trataron de hacer investigaciones con relación a la frustración, relacionando la frustración con las hipótesis de que esta produce agresividad, produce regresión, produce fijación. Sin embargo, ¿cuándo es que surge la frustración? La frustración se da cuando no se satisface una necesidad, es decir, que hay una privación, hay un obstáculo de una conducta que está dirigida hacia un objetivo. Es decir, la persona quiere lograr esa meta, ese objetivo, pero le es imposible llegar a la meta. También Campos Santelice nos dice que la frustración en una persona es cuando la actividad que desarrolla hacia una determinada meta, esta es obstaculizada o es postergada. Es decir, trata de alcanzar esa meta, pero por más que lo intenta, no puede lograrlo. Entonces se da lo que es la conducta frustrada. Sin embargo, cuando hablamos de la frustración, existen barreras. Estas barreras son obstáculos que nos están impidiendo llegar a esa meta. Dentro de esas barreras tenemos las barreras que son de tipo material o física, que la persona no puede comprarlas, no puede adquirirlas y eso pues le provoca una frustración. Existen las barreras sociales, en donde puede ser que para la persona sea muy frustrante el hecho de no ser aceptado dentro de un círculo o de un grupo de amigos. Otras barreras son psíquicas. En la frustración la persona pues está dentro de ella misma, son ciertas limitaciones que la persona tiene y que esto le está impidiendo alcanzar su motivación. Algunas de las definiciones con relación a la frustración tenemos la que nos da Linda Davidoff, que dice que se refiere al estado emocional que surge cuando un obstáculo interfiere con la satisfacción de un deseo, de una necesidad, de un objetivo, de una expectativa o de una acción. Otra definición es la que plantea Alberto Merani, que se refiere a la operación que impide a una persona cumplir la respuesta a un estímulo. Y la definición que da Whitaker y Whitaker, que dice que la frustración surge cuando ocurren hechos y la satisfacción del motivo queda truncada. Se da la interferencia de la conducta que está dirigida hacia una meta. Estas definiciones todas nos están hablando de que hay una motivación, pero que en ese transcurso que nosotros llevamos hacia esa meta de nuestra conducta motivada, hay obstáculos que la persona no puede pasar. Hay esas barreras que le impiden el paso hacia esa motivación, hacia ese motivo. Y entonces es que surge lo que es la motivación. Sin embargo, es importante recordar que lo que para una persona puede ser frustrante, para otra no significa una frustración porque puede alcanzar o puede lograr la meta propuesta. Por eso es que se habla de que la frustración es un fenómeno psíquico que surge en la persona, que le impide alcanzar una meta, que le impide alcanzar un objetivo. Dollar y Miller, ellos en 1939 propusieron una teoría y es la teoría de la hipótesis frustración-agresión. Ellos sostienen que siempre que nosotros observamos la agresión en una persona es porque hay una frustración. Dice que no hay agresión sin frustración y que aquella sería la respuesta dominante ante la frustración. También nos dice Dollar y Miller que la agresión es siempre una consecuencia de la frustración y que la existencia de la frustración siempre da lugar a algún tipo de agresión. Esta agresión podría ser una agresión física, puede ser una agresión verbal. La agresión, Dollar y Miller la definen como la conducta que pretende dañar a otra persona hacia la que estamos dirigiendo esa agresividad. Dollar y Miller sostienen que siempre que nosotros observemos en una persona una conducta de tipo agresiva es porque detrás de esa agresión
ha habido una frustración. Sin embargo, no siempre que nosotros observamos la frustración, vamos a observar una conducta agresiva. Es decir, que puede manifestar cualquier otro tipo de mecanismo de defensa. Puede ser que manifieste la ansiedad. En la ansiedad lo que vamos a observar es que hay una tensión emocional en la persona, hay cierto nerviosismo, hay cierta angustia, y esta ansiedad también la podemos observar en el conflicto de emotivos. Campos Santélices definen agresión como todo acto físico que puede ser de tipo físico, como golpear a alguien, o puede ser verbal, cuando nosotros decimos cosas hirientes a otra persona, o puede ser de ambos tipos, físico y verbal, y que está orientado siempre a causar un daño determinado, ya puede ser a una persona o pueden ser a cosas. Además, el comportamiento agresivo involucra un intenso esfuerzo, dedicación o creatividad para poder alcanzar esa meta que no ha sido posible lograr. Entonces se manifiesta esa agresión ante la situación frustrante. Para Cloninger, la agresión la define, él investiga la hipótesis frustración-agresión, igual que Dollar y Miller, y dice que la frustración causa agresión. Tiene muchas implicaciones en lo que es la conducta de tipo individual, es decir, de forma personal y social. Además, sostiene que la frustración a menudo toma forma de fracaso o de bloqueo que está impidiendo llegar o alcanzar la meta deseada. Cuando se habla de la frustración hay que mencionar la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración se refiere a la intensidad o al grado que puede desorganizar nuestra personalidad. Así es la frustración con estos niveles, que puede ser de menos intenso a muy intenso, existe lo que es la fuerza del motivo. Es decir, cuando un motivo es muy fuerte, eso quiere decir que la frustración va a ser mayor. Pero si un motivo no es tan intenso, la frustración va a ser menor y se va a superar pues con bastante facilidad. Por lo tanto, pues tener frustraciones no es malo, ¿verdad? Porque cuando estamos frente a otra situación tendemos a superarla con más facilidad. Pero una persona que nunca en su vida ha tenido una frustración, el día que tiene su primer frustración es como que se le acabase el mundo. Otro factor de la tolerancia a la frustración son los tipos de barrera u obstáculos. Si la satisfacción de un motivo es impedida por alguna barrera, por un obstáculo que puede fácilmente ser superado, esto hace que la frustración sea menos intensa. Pero si la barrera es una barrera difícil de pasar, de sobrepasar, la frustración también será más intensa. Otro factor es la disponibilidad de metas sustitutas. Si se dispone de metas sustitutas, es decir, que ante la incapacidad de poder lograr mi meta, yo tengo una meta sustituta que puedo desviar mi motivación hacia otra meta, eso hace que experimentemos menos frustración que cuando no tenemos una meta sustituta. Por ejemplo, una persona se puede sentir frustrada porque sus recursos no le permitieron comprar un carro, digamos, de agencia. Pero sí, sus recursos le permiten desviar esa meta hacia un carro que a lo mejor no es del año, pero está en buenas condiciones y es bastante reciente. Entonces ahí tenemos que su frustración la desvía hacia una meta que es de tipo sustituta. Otro factor de la tolerancia a la frustración es la experiencia previa, es decir, que en la medida que nosotros hemos tenido frustraciones bastante similares, vamos acumulando esa experiencia y cuando estamos en otra situación similar, tendemos a salir más fácilmente de esa frustración. Otro factor más es la estabilidad personal. La estabilidad personal o emocional con la tolerancia a la frustración se refiere a si la persona
tiene una buena salud mental, eso hace que su frustración no sea tan intensa y le ayude a salir con bastante facilidad de una situación frustrante que si la persona es inestable emocionalmente. Si ella tiene inestabilidad emocional, la frustración va a ser mayor y le va a costar más salir de la situación frustrante. La participación del yo. Las frustraciones que ofrecen amenazas directas a nosotros mismos es probable que sean sentidas intensamente. Es decir, que la frustración es por algún impedimento que nosotros tenemos o carecemos de alguna habilidad, de alguna aptitud. Y eso nos hace que nos sintamos frustrados ante el desempeño de ciertas actividades que queramos lograr. Sin embargo, cuando hablamos de la frustración, deja ciertos efectos. Estos efectos que deja la frustración, dentro de ellos está el aprendizaje. Es decir, que cada vez que nosotros nos encontramos en una frustración o una frustración nueva, nos va a dejar una enseñanza. Y esa enseñanza que nosotros hemos adquirido con esa frustración nos va a ayudar para que en otras situaciones frustrantes, que aunque no sean las mismas, pero tengan cierta connotación similar, nos ayuda a salir con bastante facilidad. Otro efecto de la frustración es la rigidez, es decir que hay algunas personas que siempre que están frente a una situación frustrante actúan de la misma forma. Por ejemplo, podría ser que siempre que la persona está frustrada actúa con agresividad. Eso es una rigidez porque nunca manifiesta otro mecanismo de defensa más que él mismo. Otro efecto de la frustración es la ansiedad, es decir, el malestar interno, ese nerviosismo que nosotros podemos manifestar ante una situación que provoca frustración, ese malestar que muchas veces la persona siente que sufre y dices que no me entienden, pero yo estoy sufriendo, me siento mal. ¿Y qué es lo que tienes? No lo sé, pero siento un malestar interno, algo que me incomoda. Entonces tiene una ansiedad. Otro efecto de la frustración es la fantasía, que consiste en realizar con la imaginación aquello que no se puede conseguir en la realidad. La fantasía es bastante normal y aceptable en la adolescencia. Sin embargo, la fantasía, a pesar de que es un efecto, también es un mecanismo de defensa. Y si esta fantasía continúa utilizándose cuando ya es una persona mayor, cuando ya es un adulto, puede convertirse en algo patológico. Un ejemplo de lo que sería la fantasía, puede ser que una persona se siente mal porque no ha logrado escalar en su trabajo y tiene un puesto normal. Sin embargo, con personas que no la conocen, que no saben cuál es su cargo en la empresa, puede ella idealizar y decir de que ella es un gerente o que él es un ejecutivo como director general, cuando en la realidad tiene un puesto común y corriente. Lo que está usando es la fantasía para aliviar la frustración porque no ha sido promovido para unos puestos que le generen estatus. La regresión consiste en volver a etapas que ya han sido superadas cuando la persona se encuentra frente a una situación frustrante, una situación estresante o una situación de ansiedad. Así tenemos que un ejemplo de regresión se puede ver con bastante frecuencia en los niños con la llegada de un hermanito. A lo mejor el niño ya tiene 3, 4 años y ya está entrenado con los hábitos higiénicos, él va al baño, ya dejó el biberón, si tiene 2 años ya el niño ha dejado el biberón, pero cuando llega el hermanito, su hermanito recién nacido, empieza este niño a hablar diferente, a hablar como bebé, empieza a querer que le den la leche en un biberón o inclusive ya no avisa para ir al baño, moja nuevamente los pañales. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Una regresión a una etapa anterior ante una situación que le ha sido frustrante. Sin embargo, la regresión no solamente la vamos a encontrar en los niños, también la podemos encontrar en las personas adultas, que muchas veces ante una frustración vemos como una persona mayor hace pataletas, ¿verdad? Hace rabietas como que si fuera un niño pequeño.
El alcohol también es otro efecto de la frustración, ya que en ciertas circunstancias el alcohol puede incrementar lo que es la agresividad. Una persona frustrada bajo los efectos del alcohol puede volverse agresiva. La conducta bajo los efectos del alcohol también le puede ayudar a la persona a liberar algo, la ansiedad que le ha provocado la frustración. Sin embargo, Whitaker y Whitaker nos dicen que existen 3 tipos generales de reacciones que están orientadas hacia la realidad que pueden ser consideradas como respuestas de ajuste ante la frustración. Una de estas es ataque y agresión, es decir, que ante la frustración podemos nosotros defendernos o agredir a alguien. Otro tipo de respuesta de ajuste, según Whitaker y Whitaker, es de tratar de escapar de la situación frustrante o retirarnos de una forma diplomática, ¿verdad?, de esa situación que nos provoca frustración. Y una respuesta más de ajuste que plantea Whitaker y Whitaker son las componendas, es decir, buscar un sustituto que muchas veces no es ético, pero que ayuda a aliviar la frustración. También hablamos de las sustituciones, cambiar una meta original que fue frustrada por otra que es algo equivalente a la que originalmente teníamos. Ante la frustración, las personas utilizamos mecanismos de defensa. Este término de mecanismos de defensa fue empleado y utilizado por primera vez por Sigmund Freud en 1925. Campos satélite, los mecanismos de defensa dice que son procesos inconscientes que permiten a la persona defenderse contra la ansiedad, deformando de alguna manera lo que es la realidad. Los mecanismos de defensa no alteran las condiciones objetivas que crean las situaciones perturbadoras, sino la forma como son percibidas por las personas. Así podemos decir que los mecanismos de defensa son como unos instrumentos o formas de conducta que la persona utiliza de una forma inconsciente para protegerse de la frustración, lo que implica su yo. Es decir, que un mecanismo de defensa, su función es protegernos ante la situación frustrante. Para que nuestro yo no se descompense, usamos ese mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando nosotros usamos estos mecanismos de defensa, la persona no se da cuenta de que los está utilizando. Es decir, que se usan de una forma inconsciente. Ejemplos de los mecanismos de defensa: la racionalización. La racionalización es cuando nosotros tratamos de justificar nuestra frustración. Por ejemplo, puede ser que una persona se siente frustrada porque deseaba obtener un empleo en una empresa de prestigio. Va y hace todas las aplicaciones que tiene que hacer, pero no clasifica. Entonces, cuando no clasificó, lo que usa es un mecanismo de defensa de la racionalización, justificando de que ya tenían a la persona que le iba a dar el puesto, que los trámites fue solamente pura burocracia, pero que en realidad ya tenían asignado a quién le iban a ubicar en ese puesto específico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Justificando nuestra frustración. En la represión, lo que tratamos es de evitar pensamientos peligrosos o dolorosos que entren a nuestra conciencia para que no dañen nuestro yo. Puede ser que alguien ha tenido un accidente terrible y eso le causó un gran trauma, que no recuerda cómo fue el accidente, cómo sucedió, y dice, no, de repente solo recuerdo que estaba en el hospital, porque el recuerdo es tan fuerte, tan doloroso, que la persona hace que lo ha mandado al inconsciente y no lo recuerde. Sin embargo, con terapias, con hipnosis, el recuerdo puede venir a la parte consciente. Otro mecanismo de defensa es la proyección, en donde atribuimos nuestros propios rasgos, nuestras propias actitudes o procesos subjetivos a otras personas. Podemos decir muchas veces que vemos a una persona X que es inmoral cuando nuestros estados son nuestros. O podemos decir que las personas andan muy malhumoradas, serias, que no nos quieren hablar, cuando ese estado anímico es propio de nosotros. Pero ¿qué es lo que hacemos? Proyectamos nuestras emociones en los demás. Otro mecanismo de defensa es la negación, que consiste en negar un determinado hecho que es perturbador y estresante. Por ejemplo, en la negación es muy común escuchar frases como, por ejemplo, esto no es posible que me pase a mí, esto no me puede estar sucediendo.
o a veces con la muerte de un ser querido muy cercano, la persona se niega a aceptar la muerte de ese ser querido. Dice, no se ha muerto, es mentira, ustedes me están engañando, no es cierto, mi hijo o mi hija está viva, ¿verdad? O está vivo. En la identificación asumimos ciertas características de personas que nosotros admiramos. Es decir, que ahí nosotros nos identificamos con conductas de otras personas que para nosotros son muy importantes y que son admiradas por nosotros. Otro mecanismo de defensa más es la formación reactiva, en donde se trata de cubrir un motivo perturbador, enfatizando fuertemente un motivo de contenido opuesto. Por ejemplo, podría ser el caso de que un hermano siente rivalidad hacia uno de sus hermanos o siente odio hacia ese hermano, y lo que hace es que va a enfatizar ese sentimiento de odio en sentido opuesto. Lo que hace es una gran preocupación por su hermano cuando se enferma, le muestra un amor exagerado, entonces está manifestando un sentimiento totalmente opuesto a lo que realmente siente, porque sabe que ese sentimiento no es ético, que haya odio entre los hermanos. Un mecanismo de defensa más es el de sustitución, que se refiere al reemplazo de ciertos impulsos que no son aprobados o inaceptables. Puede ser que alguien tiende a sentir placer por una conducta agresiva, pero eso no es aceptable. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Por ejemplo, se puede meter a un equipo deportivo donde pueda él chocar con otras personas y descargar de esa manera su agresividad. El desplazamiento es descargar sentimientos que están reprimidos. Generalmente estos sentimientos son de hostilidad sobre objetos que son menos peligrosos que inicialmente suscitaron estas emociones. Ese objeto hacia donde nosotros descargamos nuestra agresividad se conoce como objeto catéxico. Podemos ver muchas veces que un niño está golpeando sus juguetes después que ha sido castigado físicamente por sus padres. Sabe que el juguete pues no le va a hacer nada. En ese caso, ese juguete se convierte en un objeto catéxico. O muchas veces la persona ha tenido problemas con sus jefes, sabe que no puede descargarse la agresividad o la frustración contra sus jefes, y al llegar a casa se desquita la frustración con sus hijos. O el hermano mayor que ha sido castigado se la desquita con el hermano menor, o el hijo se la desquita con la mascota dándole un puntapié a la mascota. Entonces esa mascota en ese caso fue un objeto catéxico porque no representa una amenaza contra la persona. La regresión es otro de los mecanismos de defensa, y acá es donde la persona regresa a comportamientos o a etapas anteriores del desarrollo que ya han sido superados. Entonces la regresión la vemos como un mecanismo de defensa, pero también está como uno de los efectos. Es decir, que acá la persona, independientemente de la edad, sea niño o sea adulto, puede darse el mecanismo de defensa de regresión. Es decir, volver a una etapa que en la infancia fue gratificante. Les ponía el caso anterior, como por ejemplo hacer rabietas ante una situación frustrante, ¿verdad? Comportarse como si fuera un niño pequeño. Bien, ahora pasamos a la parte de la autoevaluación. Aquí tenemos pues 3 preguntitas con relación a lo que es la frustración. La primera pregunta, pues van a analizar y van a explicar lo que es la frustración, cómo se define la frustración. Luego me van a elaborar ejemplos sobre los diferentes efectos que produce la frustración. Sobre cada uno de los efectos, pues su respectivo ejemplo. Y finalmente, ¿cuál es la utilidad que nos brinda lo que son los mecanismos de defensa frente a una situación frustrante? Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.